Cuba Información. Alan Gross, este señor norteamericano que fue, bueno, que está encarcelado en Cuba, que se está esperando la sentencia para él y que los medios han presentado como un contratista, pero bueno, que parece ser que se estaba dedicando en Cuba a otro tipo de actividades. Bueno, estábamos preguntándonos aquí en la mesa de radio que qué es un contratista, ¿no? En este caso podríamos decir que un contratista es una especie de mercenario que va a un país, además un país enfrentado políticamente con el país que le envía, con el gobierno del país que le envía, y además con un plan muy determinado, con un objetivo muy determinado, que es subvertir el orden político, el orden constitucional de ese país. Alan Gross es un empleado de la DAI, de la Development Alternative Inc. Es una empresa norteamericana, una gran empresa dedicada a las telecomunicaciones y, bueno, más que nada está dedicada a llevar a cabo determinados proyectos de agencias norteamericanas gubernamentales. En este caso era un proyecto de la USAID, es decir, la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos, para distribuir en Cuba una serie de equipos de telecomunicaciones, equipos para montar redes inalámbricas para Internet en Cuba, etcétera. Y lo curioso del asunto es que, por un lado, hay que recordar, porque es que a veces cuando uno habla del asunto de Internet en Cuba y de que alguien se dedica supuestamente a facilitar el acceso a la red en Cuba, pues la gente automáticamente piensa que es algo positivo, ¿no? Pero hay que decir una cosa, hay que recordar una cosa. Estados Unidos, a través de las leyes del bloqueo, impide la navegación normal de Internet en Cuba. A través de las leyes de bloqueo, Cuba, el país, no puede conectarse a los cables de fibra óptica que rodean el país, al menos por ahora, hasta que llegue y se ponga en funcionamiento el cable que se ha tirado desde Venezuela, etcétera. Las velocidades de transmisión por Internet son absolutamente lentas, como se conoce, y el gobierno cubano tiene que decretar de alguna manera un uso social de Internet a través de una serie de prioridades. Esperemos que todo esto cambie, al menos parcialmente, con la entrada en funcionamiento del cable de fibra óptica de Venezuela. Bien. Curiosamente, el gobierno de Estados Unidos, que produce este desaguisado, por otro lado, envía a sus contratistas para distribuir una serie de equipos para el acceso a Internet, pero no para la población cubana, sino para aquellas personas que sirven a sus intereses, ¿no? Es el caso de una serie de determinados blogueros, una serie de determinados disidentes, periodistas independientes, utilizando todos estos eufemismos de esta terminología mediático-política referidos a la contrarrevolución cubana. Y Alan Gross estaba distribuyendo en el año 2009 una serie de equipos, módulos vegan, que llevaban cámaras de vídeo, teléfonos BlackBerry, computadoras, etcétera, una serie de equipos para que una serie muy determinada de personas tuvieran un acceso privilegiado a Internet por encima de las posibilidades de la media de la población cubana, y sirvieran a los intereses de desestabilización del país. Todo esto relacionado con otra gente, que son los que provocan determinados incidentes que luego son reportados vía Internet por estos segundos sujetos, con la colaboración de las plataformas mediáticas y los grupos mediáticos internacionales. Finalmente, ¿para qué? Para la desestabilización política y social del país, ¿no? Entonces, yo quería aclarar todo esto, porque hay veces que cuando se habla del tema de Internet y de suministrar supuestamente unos equipos a una gente, a unos jóvenes en Cuba, pues hay personas que desde la ingenuidad más absoluta se piensan que esto es algo positivo, que incluso, bueno, pues ¿por qué
¿por qué no unos cuantos no van a tener acceso a Internet, ¿no? Pues habría que recordar que la mayoría no puede tener acceso por culpa precisamente de ellos, y que todo esto persigue un fin que no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de los flujos de información en la red de redes. Sí, precisamente el intelectual norteamericano Saul Landau expresó que Cuba lo atrapó con las manos en la masa. Y no cabe duda que la política de injerencia y las pretensiones del imperialismo norteamericano no han variado un ápice con esta administración de Barack Obama. Y un ejemplo es de este individuo que, como bien tú señalas, venía con un proyecto, un plan claramente subversivo que pretende derrocar a la revolución cubana. Es el objetivo del imperialismo desde el mismo triunfo revolucionario en enero de 1959. No hay que dejarse engañar por otras cuestiones. ¿Cuál era el objetivo de este contratista, Alan Philip Gross? Pues introducirse en los sectores juveniles, de la población cubana, centros universitarios, en centros religiosos, grupos femeninos, incluso grupos raciales. Y la materialización de estos propósitos claramente contrarrevolucionarios anticubanos es mediante estas tecnologías pues sofisticadas, desde luego, pues crear redes clandestinas de infocomunicaciones que no tuvieran el control de las autoridades cubanas, y desde ahí alimentar provocaciones contrarrevolucionarias. Hay que decir que en Cuba, el Estados Unidos, el imperialismo, ha tratado durante todos estos años de revolución de crear las condiciones o fabricar el pretexto que le permitiera una escalada mayor en las agresiones contra Cuba, incluso en una intervención militar directa contra Cuba. Eso no se ha quitado no es un aspecto que se ha borrado del mamotreto que tiene el Departamento de Estado y la CIA en cuanto a toda esta estrategia de subversión con respecto a Cuba. Es decir, que la administración de Barack Obama no ha derogado esta política, se mantiene, y ahora aparece también la secretaria de Estado Hillary Clinton expresando su preocupación por este contratista y exigiendo a las autoridades cubanas la liberación del mismo, ¿no? Hablando incluso de... Yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza cuando hablamos de un detenido que estaba un detenido enviado por el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza que hay 5 personas cubanas en Estados Unidos presas, ¿no? Y yo creo que la solución para la libertad de esta persona está ahí. O sea, yo creo que no hay otro asunto. A la persona esta la han agarrado con las manos en la masa, con un proyecto del gobierno de Estados Unidos, un proyecto que sería impensable, que tendría una pena bien grande en cualquier país del mundo. Es decir, un gobierno que trata de interferir en los asuntos internos de otro, que trata de cambiar su sistema político, de interferir en su vida política, etcétera. Eso está castigado en todos los países del mundo. Bueno, pues yo creo que está en la mano en estos momentos del gobierno de Estados Unidos llegar a un acuerdo con el caso de los 5. Pero fíjate que no habla del caso de los 5, se refiere a como es un acto de crueldad, de injusticia por parte de las autoridades cubanas, y este mismo contratista, que hay que decir, pertenece a la DAI. La DAI es una empresa contratista que es subordinada a la gubernamental USAID. USAID es una tapadera de la CIA, sí. Es el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, estos desarrollan programas de desestabilización política, de subversión en aquellos países, gobiernos que no son del agrado de Washington, hay que decirlo. Y este mismo personaje, Alan Gross, pues declaró que acusó a la DAI, a la empresa de la cual que lo habían engañado, que lo habían puesto en peligro y conducido a la situación actual. O sea, la fiscalía le pide 20 años de privación de libertad. Y bueno, él dice que le han arruinado la vida y la economía de su familia. Hay que señalar que durante el juicio, este acusado hizo una declaración libre y respondió a las preguntas fiscales de la defensa y del tribunal sobre los hechos que se le imputaron.
Y aquí se tuvo en cuenta las declaraciones de 10 testigos, de 9 peritos con 26 informes periciales. También el informe del instructor, abundantes pruebas materiales y documentales presentadas por la Fiscalía. Es decir, que para que no piense que el juicio se le celebró sin garantía, como suele siempre acusar cuando los temas, sobre todo judiciales, que tienen que ver con Cuba, la revolución, que no hay, tratan de minimizarlo. De hecho, la prensa, la noticia que ha sacado la prensa sobre este caso es que ha sido detenido porque iba a repartir o a proporcionar material, digamos, informático de comunicaciones a la comunidad judía. Sí, porque él es de judío. Cuba. Él es judío. Sí, pero la misma representante de la comunidad judía en Cuba, pues dice que no, de nada, que es una falsedad, una mentira tremenda.